Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a este podcast, el podcast de la cabina deportiva Inside, acá junto con ECU Radio 593 y Comunícate Ecuador. Retomamos este espacio para seguir conociendo las voces de nuestros protagonistas en todo lo que tiene que referir al mundo del deporte. Hoy tendremos otra historia muy importante, así que los invitamos desde ya a suscribirse a nuestro canal de YouTube ECU 593 Medio Digital para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y adicional también seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Cabina Deportiva para que se puedan informar todo lo que pasa en el mundo de los deportes. Vamos a presentar entonces a nuestra gran invitada. Le damos la cordial bienvenida a Inside, el podcast de La Cabina Deportiva, a la gran Mayra Olvera. Mayrita, ¿cómo está? Bienvenida a La Cabina Deportiva, a este podcast. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad encantada de poder compartir con todos ustedes. Bueno, ¿ya acostumbrada a las cámaras o todavía cuesta? Al inicio me costaba mucho, pero ya puedo decir que acostumbrada. Que porque ahora ya es prácticamente entrevistas cada fin de semana ahora en el fútbol femenino. Antes era un poquito distante, pero ahora ya cada vez más acostumbrado. Sí, ya vamos acostumbradas. Sabemos que anteriormente pocas entrevistas, pero hoy en día digamos, jugamos cada fin de semana hay entrevistas, así que acostumbradas ya. Y acá entre nos, sí, ¿le gustan las entrevistas, las preguntas que hacen los colegas o hay alguno que otro que no? No, sí me gustan. De por sí antes y ahora un poquito más, pero no me gustaban las cámaras, pero igual ya ahí poco a poco por también el deporte y todo, ya me han gustado un poco más. Justo hablábamos que ahora toca venderse, si no, no crece el deporte. Pero bueno, la verdad que Mayrita es una de nuestras grandes referentes en el fútbol femenino, mundialista. Recientemente también estuvo llevando la Copa América, el trofeo de la Copa América en la final que se disputó hace poco nada más en nuestro país, así que seguramente tiene mucha historia. Como le decimos, no se olvide comentar y compartir este contenido en todas las redes sociales. La pregunta de cajón, Mayrita, como iniciamos acá en Inside, siempre es, ¿cómo fueron los primeros años de vida de Mayra Olvera? ¿Cómo recuerda también la infancia? Cuéntenos un poco de la infancia de Mayra. Yo soy de la ciudad de Quevedo, de la provincia de Los Ríos, y siempre recuerdo, desde muy pequeña me gustaba jugar a la pelota. Antes no habían espacios para poder practicar el deporte, pero jugaba con mis primos. Yo tengo una hermana, entonces a ella le gustaba un poco y siempre me dice que porque yo la obligaba a jugar, perdió ese pequeño gusto que tenía por el fútbol, porque desde muy pequeña éramos como que en la casa, Ujú. en la sala, los arcos eran las puertas, entonces nos acostumbrábamos a eso. Y mi hermana, yo a cada rato quería jugar y mi hermana le gustaba un poco, no tanto como a mí. Entonces era como que después me dijo, no, por ti perdí el gusto. El poco gusto que tenía jugar a la pelota lo perdí. Pero anécdotas, historias que quedan para contar y la verdad que fue una infancia bastante linda, junto solo a una hermana. Entonces fue bastante bonito poder compartir. ¿Rompió algún aparato de la casa, alguna puerta, ventana mientras jugaba? Sí, siempre los floreros y tocaba esconder y todo, porque si no, ya después se da cuenta mi mamá o aparecía en parte, entonces O la mamá dándose cuenta recién en este podcast. yo creo. Y hablando del tema familiar, justamente, ¿cómo era el núcleo? Ya dice que te ha tenido una hermana, o tiene una hermana, mejor dicho. La armonía con la familia, saber que ya le encantaba la pelota, jugar al fútbol. Sí, siempre, bueno, en realidad mi mamá jugaba a la pelota, mi Ah, mamá jugaba ya es de indoor, familia sí, entonces ya. sí, lo heredé por parte de mi mamá, porque de parte de papá, no, Con ninguna. no muy habilidoso, entonces mi mamá siempre jugaba, y yo llegué a jugar indoor con ella, entonces desde muy pequeña empecé a jugar, pero ella tuvo una pequeña lesión y se retiró, jugamos como hasta los 11 años cuando yo tenía, entonces compartimos cancha, y siempre me gustó jugar a la pelota porque veías en el barrio también, en cada esquina, Ujú. jugando los amigos, las amigas, bueno, en ese entonces más amigos que amigas, pero lo que querías era compartir y eso se dio. Y hablando de me imagino que la relación ya con la mamá era un poco más cercana, por esta, aparte del tema de ser mujer, obviamente, pero el tema de estar unidas por una misma pasión. Sí, bastante unidas, la verdad. Yo soy muy familiar a pesar de haber salido a los 12, 13 años de casa. He estado en diferentes ciudades, en diferentes países viviendo. Entonces, pero siempre que hay el espacio, cuando termina el torneo, cuando es fecha de Navidad, fin de año, trato de compartir mucho con ellos porque durante el año es bastante difícil Ujú. porque se entrena todos los días, se juega y un domingo no alcanza para ir. Entonces, trato de compartir bastante con ellos
somos muy cercanos, tengo un sobrinito también, está por nacer otro, así que también encantadísima de esa etapa de ser tía, porque también es una etapa diferente. Ya mi sobrinito tiene 10 años, entonces ya está bastante grandecito y Saltándonos un poquito en esta barrera de tiempo. Su sobrino sí tiene la noción de que su tía es jugadora profesional, que su tía jugó un mundial, el único mundial que hemos tenido. sabes que sí, yo al inicio pensaba que no, pero siempre en la casa ven los partidos y él está que me dice, si haces un gol, celebra como Cole Como yo. Palmer, como así, siempre me está que me dice y me dice de los seguidores también, a él le gusta mucho lo de redes sociales, y me dice, oh, tienes tantos seguidores, que el visto azul, que Claro, la ya. insignia Verificada, ya. eso, cuando recién me verificaron, era, wow, tienes la verificación, oh, qué chévere, y dice, ¿conoces a tal jugador? ¿Conoces? Entonces él se emociona bastante. Mm. Y cada que hago un gol o una jugada, o digamos si me como un gol, como nosotros lo Mm. decimos, y va y me hace videollamada, ya el siguiente día me dice, En el día del ¿cómo te partido, va? en ese momento, tía, ¿por qué se Sí, jaló? entonces como igual, siempre, él casi que me llama cada rato, entonces como no siempre puedo contestar, ya después contesto y me dice, ah, cierto, el otro día te iba a decir, dice, ¿cómo te vas a comer ese gol? Y yo, ay, cosa que pasa en el partido, él se llama Tiago, y yo, Claro. Tiaguito, Un entonces, fuerte abrazo porque acaba de ver este podcast y seguramente lo va a compartir con todos sus amigos. Eh, seguramente. y ahora con su hermana, ¿cómo era también aparte la relación? Porque muchas veces también depende de eso, ¿no? O sea, tener un hermano es una cosa diferente, te ayuda a pasar muchas cosas igual. Estas travesuras que hacen entre hermanos, como decía, de romper los floreros, siempre se tapan entre los hermanos. ¿Cómo era la relación también con la hermana? Una relación bastante linda y muy cercana. Siempre también acordamos, aparte de las travesuras de romper floreros, a mí siempre me gustó tener como que ingresos Ya. económicos. Y al lado de mi casa en Quevedo, o sea, al lado era un lote baldío, y había un árbol de limón. Entonces yo cogía los limones, pero había una cerca, o sea, había Ya. que saltarse y todo. Y yo cogía los limones con mi hermana y le íbamos a vender a las tiendas. Ay, ay, Entonces, una vez mi hermana le dijo, quédate de este lado y cogíamos un gancho de los de escobas, los ya. palos, con un ganchito que era un clavito y ahí los jalábamos y todo. Le lanzo los limones, le digo, ahí va el palo y le cayó en la cabeza. Hasta hoy tiene la cicatriz. Mi hermana, ay, 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 yo me salté esa cerca, todo y jamás pensé que le iba a caer justo en la cabeza y bueno, son historias, anécdotas que quedan para contarlas y también reírse un rato. Su hermana puede decir que eso fue de un cabezazo. Sí, 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 podría que decirlo. fue en el fútbol. Y la relación entre toda la familia, porque también creo que es algo que marca dentro de la personalidad de cada uno de los deportistas, en este caso, tener una familia unida, tener una familia también que te acobije y asimismo te dé esa cierta libertad, porque el camino de deportista es complejo, ya nos contaba Mayra hace poco, de que tuvo que salir 11 12 años ya a comenzar en el mundo ya casi profesional en ese momento. Pero, ¿cómo era todo ese núcleo familiar, la dinámica también con toda la familia? Una dinámica bastante buena y en realidad en el tema del deporte ya profesional, deporte de élite, es bastante difícil porque como lo mencionaste ya, estuve desde muy pequeña fuera de casa y siempre era como que estaba o en otro país o jugando y también te pierdes cosas importantes, o sea, Ujú. cumpleaños, fechas especiales y momentos tal vez a veces difíciles que tú quieres estar con tu familia. Pero por el amor al deporte y por todo lo que uno desde pequeño siempre soñó y quiere conseguir y a pesar de las dificultades siempre salir adelante. Eran situaciones difíciles, otras situaciones que eran alegres y que tampoco podías Ujú. compartir, pero en realidad pienso que fue un precio bien pagado por toda la carrera que he tenido hasta el día de hoy y muy agradecida también con Dios. Y creo que eso también ha sido la fortaleza a lo largo de estos años. Por supuesto, una fortaleza increíble. La verdad que ha sido mi pilar fundamental, mi familia. No solo el núcleo de papá, mamá y hermana, sino toda mi Ujú. familia por parte de Olvera y Reyes. Y eso siempre fue bastante bonito. Te cuento que anteriormente, digamos, cuando yo entrenaba en Quevedo, mi tía siempre me estuvieron apoyando y todo. Cuando yo me llamaba a selección, que fue muy Mm. pequeña, había que ir a entrenar a Guayaquil. Entonces yo siempre pasaba y en el barrio, en Quevedo, casi que toda mi familia de Reyes vive ahí. O sea, Ya. mi tía, mi otra tía, mi tío. Entonces yo pasaba despidiéndome de cada uno de ellos
Y me iban monetizando, pues me iban dando dinero, mijito, para el pasaje, mijito, para que se compre un dulce. Entonces ya viajaba aquí con dinero. Entonces eso también era como que, Era la cábala. claro, y aparte de cábala, también sentías el apoyo de tu Claro. familia de ese lado. Es que es más bonito, ¿no? Cuando tienes todo este núcleo familiar, como dicen, no solo la familia principal, digamos de cierta Ujú. manera, sino todo tías, porque al final creo que sentir ese llamado a la selección, que ya vamos a hablar de eso más adelante, pero sentir ese llamado y que saliendo de un pueblo humilde y que quizás no era habitual tener llamados a la selección, creo que esto también a ellos les marcaba una ilusión, o sea, un precedente, decir, es posible también desde aquí salir hacia el mundo y que el mundo te conozca. Sí, exactamente. Fue bastante importante el apoyo de todos ellos y, o sea, a final de cuentas también siempre se sintieron orgullosos de mí y eso también era de inflar el pecho y como que de llenarte de energía y fuerza porque era para continuar. Marcando ahora lo que mencionaba sobre los primeros juegos entre amigos, ¿había ese recelo por ser mujer en este caso con los hombres, con los pequeños? ¿Y cómo tomaban también los amigos de la infancia que a ti te guste jugar fútbol? No, mis amigos, yo era una más. O Mm. sea, no importaba qué sexo era, sino más bien íbamos a jugar y éramos nosotros. Que si bien es cierto, al inicio a mis padres les costó un poco porque vivíamos antes en un machismo extremo. Ujú. Hoy en día todavía existe, pero hemos mejorado esa parte. Entonces, más le preocupaba a ellos que ellos me falten el respeto, tal vez, también el qué dirán, porque antes igual se hablaba muchísimo, ¿no? Mm. Términos machistas que decían que ni siquiera vale la pena mencionarlos, pero era como que decían eso y ya mi mamá: "No, mejor no juegues, no, no vas a jugar". Entonces yo me escapaba. Y siempre jugábamos en cancha de tierra, y la cancha de tierra tenía 2 entradas. Mm. Entonces, como estaba toda mi familia por ese lado, mi mamá iba por un lado, yo salía por el otro, me lavaba los pies, me Sí. jugaba la cara donde mi tía y regresaba a la casa como si nada. Entonces, siempre fue bastante chistoso esa parte, pero no, mis amigos de la infancia, que ahora los veo y tenemos la amistad intacta todavía. Si bien es cierto, no nos vemos mucho tiempo, pero igual, o sea, me trataban como una más y más bien yo era la que pegaba. Y Entonces, o sea, no se me tenían dejaban, no paciencia. se dejaban, claro. Y de esos amigos, me imagino que hay, como decía, como hay gente que te apoya, gente que está ahí, que te impulsa, hay la otra gente que te quería poner el pie o que salía con estos comentarios machistas. ¿Ha podido ver de ese cambio de actitud ahora viéndole ya como jugadora que pasó por la selección, jugadora que ha ganado títulos, jugadora que ha estado en un mundial? Entonces, ¿han podido ver eso y quizás, no sé si decir disculpas, pero decir estaba equivocado porque fue mejor que yo y ella terminó vistiendo una camiseta de la selección que quizás muchos en la infancia sueñan con ese momento? En realidad, más esos términos lo usaban las personas que estaban alrededor, más Mm. no mis amigos, las personas que estábamos ahí cercanas. Y yo siempre desde muy pequeña fue como que si algo te sirve, lo escuchas, si algo no te sirve, ¿para qué darle oídos? Entonces, nunca tomé en cuenta esos comentarios, que si bien es cierto, no eran siempre, pero si ya los dicen, o sea, ya están ahí, ya están dichos y no hay manera de quitarlos. Entonces, siempre fue una parte bastante bonita esa de poder resaltar y poder como que no sé si decir callar bocas, pero Mm. sí como que demostrar que el fútbol también era para mujeres y lo sigue siendo. Hablando ahora del tema de esa fortaleza que se tiene que tener, porque a muchos quizás con esos comentarios, como bien te pueden impulsar, a otros le puede costar más y quizás ya decir, bueno, me dice que no puedo jugar fútbol, no puedo jugar fútbol y me voy a otra cosa. En ese momento, ¿cómo era asimilar esas palabras? Y como lo dice Mayrita, no se le caso, o sea, ¿de dónde se sacaba esa fortaleza? ¿Y era personalidad propia, sobre todo como te dice, con todo el apoyo de la familia? ¿O cómo era sacarse ese impulso para seguir? Pienso yo que también tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? Como te mencioné, desde muy pequeña siempre hacía oídos a las cosas que servían, en las que no, no. Entonces, yo he sido una de las personas que las cosas que me han marcado en la parte negativa, me han marcado no solo en la parte negativa, sino para bien, como que ha Ujú. sido mi impulso para seguir adelante. Me agarro de eso como que para que me llene de energía, coraje, valor y hacer las cosas de tal manera. ¿Cómo fue el momento donde ya Mayra dijo, bueno, quiero
hacer de esto una profesión, quiero comenzarme a enfocarme más, porque bien decía, una cosa era jugar con la hermana, con los amigos, en la calle, en el patio, pero otra ya decir, quiero de esto hacer una profesión y quién quita, quizás no sé si en ese momento se imaginaba llegar a un mundial, por ejemplo, pero en ese tiempo decir, bueno, quiero hacer del fútbol mi pasión y mi carrera para toda la vida. Y en realidad fue mucho después. Yo jugaba indoor, jugaba en el colegio indoor y de ahí me llaman a una preselección de la provincia de Los Ríos. Entonces mi profesor de educación física, mira, hay esta oportunidad y como yo estaba más que encantada, yo fui, pero a una preselección. Mm, Entonces recién eran mis primeros pasos jugando al fútbol, jugando no, como ya una cancha más grande, una pelota más grande y la verdad que me fue bastante bien y me quedé en esa selección de la provincia de Los Ríos, que fue mi primer torneo, el torneo nacional creo que es, ¿no? Que ujú, juegan todas las toda la provincia. provincias y ese fue mi primer torneo. Y de ahí salí para una preselección de Ecuador sub-17. Entonces, ¿Y a qué edad era ya la sub-17? 14, 15 años por ahí más o menos. Claro, porque muchas de las chicas que tenemos hoy en la selección femenina, por ejemplo, Ujú, Kelly Real, ujú. ella tiene, si no estoy mal, 28 años, Sí, pero yo tengo tiene una 28. carrera inmensa, o sea, De, incluso de cuando muchos estaba en la años. selección, o cuando estuvo en el 2014, era Claro. jovencita. Entonces, por eso es un poco anecdótico, porque muchas chicas también daban un salto mayor al de las categorías. ¿Siempre de volante o comenzó en otra posición? ¿Sabes que jugaba de extremo? Jugaba de extremo por izquierda, siempre me gustó jugar perfil cambiado. Ahora jugaba de Mm. interior también por izquierda, perfil cambiado. Y siempre me gustó y después ya la velocidad no me dio, entonces nos vamos metiendo más un poco al centro, también las capacidades futbolísticas, las virtudes eran otras, entonces ya me fueron poniendo de mediocampista. Mm. De ahí sí, de mediocampista muchos años, muchos, muchos años, pero también jugué en otras posiciones dentro del campo, una vez inclusive de central, llegué a Ujú. ser delantera, entonces sí pasé por algunos puestos ahí. Es que capaz ya vieron que pegaba mucho, por eso medio campo. Claro, dijeron, no, esta es volante 5 ¿eh? Antes era de quitar, quitar, Que quitar y después fui ya también adecuando la creación. en este tiempo que ya dice de la preselección, hablando de los inicios, ¿cómo era el trato a una jugadora? O sea, ¿había un trabajo específico o eran todos ahí mismo, incluso desde el tema de infraestructura? ¿Cómo se iba manejando ya en ese momento? O igual sí era bastante difícil. La infraestructura era, digamos, nosotros entrenábamos en Fedenador, en Guayaquil. Mm, Entonces, igual, o sea, estaba como para tener condiciones para poder entrenar. Teníamos igual cuerpo técnico, la categoría, solo estaba la categoría. Y de ahí ya entrenamos, llegamos al sub-17 y después también eran los torneos seguiditos, el mm, sub-20 igual. Y ya con 15 años yo también estaba jugando un sub-20. Entonces era como que los pasos agigantados mm, y rápidos, que tú ujú, tenías que tener la noción de como que decir, bueno, ya estoy en una selección mm. igual, pero ya en otra categoría. Entonces, eso también fue bastante Soltar a reto. la familia en ese momento, porque como decía, no eran, me imagino que no eran convocatorias solo de un día, 2 días, Claro. sino eran una semana quizás. ¿Cómo era eso ya de decirle a la familia, ¿saben qué familia? Tengo que viajar acá, tengo que irme acá. Porque puede que también estas familias sean un poco muy unidas, o sea, como que les cueste incluso a ellos Claro. soltarle y decir, sí, mijita, vaya nomás. ¿Cómo era eso, esa parte? ¿Y Sí, cómo fue la pues. primera vez que le comentó a la familia decir, ¿saben qué? Me llamaron acá y tengo que viajar. Claro, pues, anteriormente, antes de los torneos, unos 2 meses antes, era que llamaban a selección, Mm, hacían los microciclos que duraban 15 días, ya ibas, dabas un beso a tu mamá, a tu papá y ya te tocaba regresar porque mm, tocaba viajar. Entonces, al inicio sí nos costó, o sea, de parte de la familia y mía, porque estábamos acostumbrados a estar juntos siempre, para comer, para mm, cualquier actividad, entonces sí costó al inicio. Pero pienso que se adaptaron rápido, la verdad nunca les pregunté, entonces, pero te puedo hablar desde mi perspectiva, que sí me costó al inicio, pero después fui como que adaptándome también, entonces se me complicó al inicio, pero después ya fue bastante tranquilo todo ese ámbito. ¿Se extraña en ese momento, por ejemplo, la comida de casa, la dinámica quizás? Porque hay que decirlo acá, obviamente todos son jóvenes, llegan quizás muchos por primera vez y se reúnen y hasta familiarizarte, hasta todo ya conocerse.
como que hay cierto tiempo donde se extraña esa parte familiar. Claro, siempre se extrañó la comida, todo. Y estábamos bastante pequeñas, con 15 años, y teníamos varias distracciones, nos poníamos a jugar, aparte de los entrenamientos y demás, pero sí, en la noche ya llegaba un tiempo ya cuando te acostabas y ya estaba todo tranquilo, ya antes de dormir como que igual extrañabas a la familia, reflexionabas un poco y bueno, también veías la oportunidad que estabas teniendo y que Mm. era el momento de aprovecharla y fue lo que hice. Y bueno, eso habla un poco de la fortaleza que se... Y ahora quizás es más común ya desde los chicos, porque he visto convocatorias ahora de la Tri, por ejemplo, que me parece fantástico, sub 15 Es, femenina, por ejemplo. Antes eh, ni la mayor había esos microciclos. Y ahora tú dices, ya la sub 15 que muchas chicas vendrán con ilusión, incluso hay chicas que vienen desde Estados Unidos, desde Europa, y tú dices, ¿hasta dónde ha crecido el fútbol femenino que antes eran llamadas las chicas de acá del entorno nacional y ahora ya incluso vienen gente que tiene raíces ecuatorianas y que está por otro mundo? Ahora pensando un poquito más en futuro, ya sabemos que en ese tiempo no había el tema de Superliga Femenina, era más temas de Confa, ya hablando un poco del 2013, desde el 2011, cerca de lo que fue la clasificación al Mundial. Si no me equivoco, estuvo primero en la ESPE, ¿o no es así? ¿O Cuando cómo fue ya el estuve, paso en la carrera profesional, digamos, entre sí comillas? estuve en la ESPE, pero antes estuve en una universidad en Quevedo. Entonces, y antes también estuve en una escuelita de fútbol que igual era de niños, pero yo iba de vez en cuando Ujú, podía entrenar en Quevedo mismo. Pero ahí empecé igual a entrenar fútbol, después la UTQ, que es la universidad de allá, estuve representando varios años, no recuerdo cuánto, y ahí estaba entre la provincia de Los Ríos, la universidad, o sea, el equipo de la universidad y la selección. mm. Y después de eso ya, vine acá a la ESPE, inclusive tuve una beca, que fue lo que, también me motivó a venir acá a Quito. Estuve estudiando varios años ahí. Lastimosamente desaproveché la oportunidad, pero bueno, también quedan cosas de experiencia que uno dice que te ayudan a crecer. Ujú. Entonces, todo eso se dio y estuve también jugando unos 2 3 años en la ESPE. ¿Qué estaba siguiendo ahí en eso? Educación física, Ah, ya. sí. Pero profesora buena sí ha de salir, ya con toda la Claro, experiencia, igual, claro. obvio que sí. Y 16 años uno a esa edad no Claro. piensa, entonces solo actúa. Y Claro, son porque cosas que muchos han de pensar, no, es que Mayrita, 25 años, ya estaba ahí en la ESPE y no, cómo desaprovecha. era menor de edad todavía, entonces sí se me complicó. Igual, había estado en microciclos, en selecciones, pero siempre regresaba a casa. Ujú, Pero ahí era el cambio de ya no, o sea, mi casa iba a ser acá, Quito, ujú. la ESPE, la universidad, vivía en la residencia, entonces también me terminó costando bastante esa adaptación, que era diferente igual. ¿Y cómo sacaba ahí la motivación? Porque a muchos, y es por esto que a lo largo del tiempo acá en Ecuador al menos, el tema de combinar estudios con el deporte se hace muy difícil. Porque a veces no, los profesores mismos no comprenden que tú estás, y no digo esto porque, ay, póngale 10 solo porque participa, sino que sabe que a veces toca concentrarse, toca ir a una selección nacional. Entonces, ¿de dónde se sacaba esa motivación? Y aparte por cumplir todo, o sea, no es que decía, no, ahora no voy a entrenar, porque Claro. uno a esa edad, más allá de que el joven dice, no, yo avanzo a todo, pero ¿cómo era esa motivación para poder continuar y no en algún momento decir, ¿sabe qué? Mejor me voy a la tranquilidad de mi hogar y dejo el fútbol, dejo todo ahí. Sí, en realidad es bastante difícil, porque igual que en el fútbol masculino, que empiezan a edades tempranas, los entrenamientos, a jugar, pocos son los que llegan, no todos. Igual el fútbol femenino, no todos llegan y cuando llegan es difícil mantenerse. Por esto mismo, porque extrañas a la familia, te vas a otro país, extrañas la comida, si quieres estudiar, tienes que un momento decidir si estudias o juegas, porque se te hace difícil llevar las dos cosas al Mm, mismo tiempo, no por capacidad, sino más bien por las oportunidades que antes no daban en el tema escolar. Yo tuve problemas en mi colegio para poder graduarme del colegio, porque en ese entonces viajaba muchísimo con selección, 15 20 mayor, y ya estaba mm, jugando. Entonces era eso, no pedir que me pongan 10 sino que me revisen las tareas atrasadas, exámenes atrasados, y siempre nos ha respaldado un artículo. mm. Entonces en la convocatoria siempre ponían el artículo y todo lo demás. Y una vez que llegamos ya, yo con todos mis cuadernos, me había amanecido haciendo deberes, igual en concentraciones tenías contacto con tus compañeros, te decían los deberes y ahí ibas adelantando.
pero a veces tenías que dormir temprano, tocaba partido, entrenas, terminas totalmente agotada y sí, la respectiva siesta en la tarde, entonces era difícil, pero ya cuando llegué al colegio a presentar todas las tareas, el profesor me dijo, no, te quedó de año. Ok, entonces mi mamá siempre, puedo decir que es luchadora de los derechos Bien. porque ha estado firme en muchas cosas. Le dijo, me vas a dejar de año a mi hija. Bueno, está bien. Nos quedamos Y sin mundial entonces. eso estaba hace muchos años atrás, todavía no me graduaba del colegio, era quinto año me parece. Entonces mi mamá dice, ahorita mismo nos vamos a la Defensoría del Pueblo. Ya estábamos allá con un abogado, el artículo de no sé qué, el mismo ratito fuimos otra vez al colegio con el rector y finalmente le tocó recibirme todas las tareas y pedirme disculpas. Mi mamá dijo, no, este año la saco mi hija de este colegio y me sacó. Y el rector y todos encantados porque ya venía con la trayectoria futbolística, Claro. seleccionada, o sea, tenía el reconocimiento y demás. Y por más que pidieron disculpas, mi mamá dijo, no, te va de aquí Claro. mi hija. Entonces sí hay esas trabas, había, puede ser, porque hoy en día igual el fútbol ya es más reconocido también, ven el nivel que también ha mejorado, que eso es bastante bueno. Entonces, por ahí sí es más complicado llevar de la mano las dos cosas porque igual los entrenamientos son todos los días. Antes tú entrenabas 2 veces o 3 a la semana. Ujú. Te hablo de 10 años atrás, ¿no? Pero hoy en día entrenas todos los días, fines de semana partido con la Superliga. Entonces, sí es complicado, pero si tú te lo propones, lo puedes lograr. Y hoy también ha cambiado mucho la dinámica, incluso hay algunos eh, equipos que tienen convenios con colegios o tienen su propio colegio y que ahí ya saben cómo es un Claro, deportista, cómo es la vida de un deportista y se puede adaptar. Imagínense a cuántos deportistas el propio sistema escolar no le habrá frustrado sus ganas de salir adelante y tener eso, como dicen, no es pedir, póngame 10 porque sí, porque estoy representando al país, sino que comprenda la situación que va marcando. exactamente, sí. Llegar a selección, o primero hablando de las formativas, porque después ya hablaremos del tema de la mayor, pero llegar a formativas era algo que ya se tenía noción de decir, bueno, este es un objetivo mío que tengo, lo veía factible a las cortas edades, o llegó quizás por casualidad. En realidad, yo jugaba indoor, después fui a jugar fútbol y poco a poco se fueron como abriendo las puertas. En ese entonces no recuerdo haber sabido que habían Mm. selecciones de categorías inferiores y fue como que solo un día después del torneo hicieron una preselección y yo fue como que wow, cuando el profesor ya me dijo, le dijo a mis papás que era una preselección y que había que viajar a Guayaquil, entonces era como que un momento sí estabas diciendo como que esto está pasando de verdad. Entonces, poco a poco se fueron construyendo los sueños. No fue que desde que empecé a jugar dije, no, voy a ser futbolista profesional. Mentira. Se fueron construyendo y poco a poco también fue mejorando el fútbol femenino en el país hasta la actualidad. Y ahí me fui dando cuenta de que esto podía ser una carrera, que podía vivir de eso y poco a poco fui avanzando en eso y ahí fueron construyendo los sueños. Pensando en esto, las primeras amistades que se tuvo ahí en el fútbol, ¿con quién todavía comparten o quién todavía está activa de esas primeras selecciones que se tenía? Sí, en realidad, de mis mejores amigas, por decirlo así, o las amigas más cercanas que tengo hoy en día son las del fútbol, de selecciones inferiores, desde 12, 14 años atrás, una amistades que ha seguido intacta desde entonces, a pesar de no vernos tanto, pero cada que nos Mm. vemos lo disfrutamos, saludamos, bromeamos, porque eh, desde ese entonces hasta ahora seguimos literalmente siendo las mismas, porque siempre nos gustó divertirnos, hacernos bromas. Con Gigi, Andrea, Ámbar, y te puedo decir un sinnúmero más de, de jugadoras que son bastante cercanas y o sea, son amistades para mí. Y bueno, quizás esa base se ha seguido manteniendo por mucho tiempo y no porque eh, las tengan por tener, sino porque todas son llenas de calidad. Recién Ámbar otra vez que regresó a las canchas, ayer justamente marcó un gol. Entonces habla de toda la calidad que se ha venido manteniendo. Ahora ya el llamado a la selección, la selección mayor. ¿Cómo fue eso? ¿En qué año también sucedió? Porque esto es a vísperas de un mundial de sigue siendo el único mundial femenino. Entonces, ¿cómo fue ya recibir ese llamado? Porque
sin menospreciar, creo, porque cuando te llaman a una formativa está bien, te sientes Claro, alegre y pero todo, pero cuando ya te dicen la mayor, que es la que quizás todo mundo conoce, la que más gente está consciente de que existe, ¿cómo fue ese llamado? sí, en realidad, ya estando en categorías inferiores, ya era un orgullo vestir la camiseta de la selección, pero ya que te llamen a una selección mayor con la edad que tenías, porque igual edad bastante corta, 16 años, creo que con Ujú. esa edad me llamaron a una selección mayor. Soy mala para las fechas, pero creo que fue un bolivariano justamente, donde Ujú. ganamos medalla de plata, me parece. Y esa fue mi primera selección, donde habían ya jugadoras desde ese entonces, pues con renombre, que habían tenido varias selecciones con Ecuador, habían participado en algunos torneos y haber llegado ahí sí era como que un reto más porque a la final habías empezado tu carrera hace poco y ellas tenían una trayectoria y el nivel que tenían también era bastante bueno, pero siempre me ha gustado tener retos y yo decía, Ujú. no, si voy a esta selección tengo que jugar, tengo que ser titular y siempre he trabajado para eso. Sin buscar y tratar de entrar en polémicas, pero ¿cómo era el manejo de esas selecciones? O sea, porque ahora ya sabemos que entrenan en la casa de la selección, tiene incluso el tema de hospedaje ahí mismo, ya hay partidos amistosos, pero en ese entonces ya una selección mayor, ¿cómo se trataba? Porque incluso el tema de los uniformes, ahora ya, incluso recién sacamos, o se sacó, mejor dicho, una camiseta propia para la selección femenina. Pero en ese momento, ¿cómo era? Porque siempre se ha hablado de esto de que el uniforme de los hombres les pasaban a las chicas y verán si les queda o no les queda, pero se quedaban ahí con el uniforme. Claro, y como te mencioné antes, eran entrenamientos, o sea, el torneo era en 2 meses y recién empezaban los microciclos para poder trabajar. Entonces ahí era que te concentraban 15 días, ibas a la casa, saludabas a la familia, te tocaba ir al torneo. Es verdad, lo del tema de los uniformes te quedaban gigantes porque una S y era S de hombre era extremadamente grande. Entonces, ver ese antes y ese ahora, motiva y la verdad que ilusiona mucho porque es un futuro también que se está construyendo y que va mejorando. ¿Qué te hubiera gustado tener o qué le hubiera gustado tener en ese momento? En ese momento, el tema de partidos, pienso yo, el tema de partidos amistosos, hoy en día hay fechas FIFA que son importantísimos porque puedes entrenar y entrenar. Antes hacíamos partidos con hombres, igual siendo parte de la selección, pero actualmente son las fechas FIFA que son bastante importantes y vas viendo también el nivel que se tiene con los microciclos que son más seguidos y sobre todo también porque hoy en día hay también bastantes jugadores en el extranjero que eso también suma. Ya llegando a una parte que sin duda la queríamos manejar acá, tema del Mundial, pero eso antes hubo una Copa América que fue histórica también porque fue la mejor participación que hemos tenido, teniendo ese tercer lugar. eh, ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque también de la mano de la profe Vanessa Arauz, por ejemplo, eh, estuvo el propio Eduardo Moscoso siendo parte de ese cuerpo técnico. ¿Cómo recuerda esa selección de aquel momento en esa Copa América en primer lugar? Siempre recuerdo esa selección como una selección bastante unida. Éramos una selección en realidad que pienso yo que todas nos llevábamos, que había esa hermandad de hacer las cosas bien, esa hermandad de tener un sueño ya de clasificar por primera vez al Mundial. Íbamos a entregarlo todo, igual la Copa América era acá en el país. Empezamos con partidos bastante complicados, estuvimos ganando, Mm, empate y clasificamos a un repechaje, ¿no? El mm. último partido con Argentina, que también lo llevábamos con un marcador en contra y logramos revertir ese marcador y haber conseguido un repechaje ya era un sueño. Era como que decir, wow, estamos a un paso de un mundial, de algo Mm. que sin duda años atrás ni siquiera nos imaginábamos. Pero haber vivido toda esa Copa América con tus compañeras, con toda la selección, en realidad también forjó esa amistad que hoy en día existe. Y esa selección, ¿cuál cree que fue la clave en ese momento? Porque dice el tema de la unión. ¿Y por qué digo esto? Porque no se ha podido repetir y ya hablamos de temas de que, si bien es cierto, se han avanzado en muchas cosas, como temas de amistosos, temas del trato de las jugadoras, incluso la propia creación de la Superliga Femenina ha mejorado el rendimiento del torneo local. Pero
¿Cuál cree que fue la clave para poder buscar ese mundial, acceder a ese mundial y hacer una Copa América histórica también para el país? Yo pienso que en ese momento, no digo que no pase ahora, ¿no? Pero nos atrevimos a soñar. Y no solo a soñar, sino trabajar para conseguir ese sueño. Y fuimos bastante constantes a pesar de todas las dificultades que teníamos. Empezamos a hacer las cosas de mejor manera. Era bastante bueno también el tema que te menciono, que éramos bastante cercanas, que hoy en día la selección igual, Mm, ¿no? Son bastante cercanas cada una de las compañeras porque hay algunas que todavía mm, están desde muchos años también que han estado en selección, y todo eso ha sido bastante bueno. Hoy en día existe una Superliga del 2019 que también ha aportado muchísimo, entonces creería que faltaría ahí seguir, o sea, más que faltaría, la idea es seguir soñando, creérsela que podemos estar en un segundo mundial en la absoluta y seguir haciendo las cosas bien más que todo. Quizás esas dificultades fue el mayor impulso, porque ya digo, hoy hay, no sé si decirle más comodidades, pero hay más cosas accesibles para las chicas en el fútbol femenino. Y antes no se tenía, por eso también muchos, sobre todo los colegas nos decían, pero antes o sea, no había ni partidos de preparación, no había microciclos, no entrenaban en la casa de la selección. Y ahora que hay todo este tema, no se pudo clasificar hablando de esta última Copa América. O sea, más allá de que ya la Copa América ya no da los cupos al Mundial, pero no se pudo hacer historia porque uno hacía Los local Olímpicos. con estas chicas, tener un poquito de mayor protagonismo en la Copa América. Sí, la verdad que el nivel inclusive es bastante mejor de selecciones anteriores, hablando de años atrás, y a veces también simplemente fútbol, cuando las cosas no se dan y esta Copa América no se dieron porque hubo muchas oportunidades. Yo fui a todos los partidos y nos hicieron ilusionar, nos emocionamos todos los ecuatorianos y el respaldo que hubo también fue increíble, que yo estando en las gradas me sentía orgullosa y motivada, no me imagino mis compañeras que estaban dentro de la cancha escuchando a 8.000, 9.000 espectadores ahí en el estadio de Independiente, que fue donde yo fui a los partidos, también es bastante motivante. De ahí más paso por el tema de fútbol, creo. O sea, porque de ahí teniendo un mejor nivel, mejores jugadoras, bueno, no sé si mejores jugadoras, pero jugadoras con más recorrido, Mm, puede ser mayor experiencia también, porque antes estábamos 3 4 jugadoras jugando en el exterior, por ahí jugando en España, segunda mm, categoría. Entonces, hoy en día hay jugadoras, bueno, como Kerly, que ahora está en Italia, perdón, y también estuvo en España jugando en mm. Serie A, en la liga. Entonces, todo eso es también puntos a favor, pues, para el nivel que existe. Y eso también nos lo recalcamos porque una de las alineaciones que tuvimos eran prácticamente el 90% jugadoras que actúan en el exterior, algo que no había pasado nunca. Y es lo que dice. Y aparte, antes era en Colombia, por ejemplo, lo más cercano, y ahora ya eran jugadoras de primera, jugadoras que estaban pretendidas, como el caso de Manoli también, que ahora llegó ya al Granada, que está en la primera de España. Entonces, sí hubo ese cambio drástico y las mejorías, pero obviamente el resultado ya todos lo conocemos. Trinidad y Tobago. Primero visitar aquel país, pero más que eso, haber conquistado el empate que nos termina dando la, la clasificación, un cabezazo fenomenal que hasta ahora no se sabe bien si fue cabezazo de ahí o fue Sí, tiro seguimos en libre esa directo. duda. Yo he conversado con algunas chicas de ese partido y algunos me dicen, no, es que fue el gol de Mónica y no dice, no. Pero Mónica jura y perjura que la Sí, tocó. ella dice que es de ella. Sí. ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Cómo fue la reacción a ese gol? Porque es un gol que ya yo creo que en ese momento, con todas las limitaciones que se tenía, decir, clasificamos al Mundial, ya creo que no para darse por servido y conformarse, pero decir, logramos algo que nunca nadie había hecho. Fue una locura en realidad ya estar allá, ya habíamos jugado acá de local y habíamos también tenido un empate, y el estar allá fue bastante bonito, la ilusión que teníamos todas, ya estando en el hotel antes del partido, una noche antes igual estábamos, me acuerdo, yo estaba compartiendo habitación con Janina, con Sí, sí, Gia, y eso le escribí en una, o sea, puse en una nota esta que te dan en el hotel, ¿no? sí. Esta de notas,
y puse, vamos a clasificar al mundial. Y ella me queda viendo y dice, sí, vamos a clasificar. Entonces todos estábamos convencidas de eso, de que íbamos a clasificar. Y el partido fue eso, una locura. Un estadio totalmente lleno de gente de Trinidad y Tobago y todos gritaban. Y bueno, acá en Ecuador también, Mm, el Atahualpa, recuerdo, también hubo mucha gente. No un lleno total, pero hubo mm, muchísima gente. Y ya poco a poco también te ibas acostumbrando a que la hinchada vaya teniendo todo esto, la hinchada que se sienta también parte del proceso, parte de todas las jugadoras, porque antes solo era igual, la selección masculina nada más. ujú. Y desde entonces ya también sabían que existía una selección femenina y que estaba a un paso de lograr esa clasificación. Entonces fue eso, y de ahí ya ir al estadio, estar con toda esa gente. Y cuando cayó el gol, sí fue ya una locura extrema. O sea, era como que estábamos ya a un paso o sea, ya estábamos ahí, ya lo Ujú. teníamos en las manos más bien, era ya solo celebrarlo, creo yo, y fue más que emocionante. Y fue casi, si no me Al equivoco, final, sí, agónico sí, el gol. sí. Y yo digo, no sé si hay forma de describir eso, porque Mm, igual las imágenes que hemos podido tener de ese momento es una algarabía total. ¿A quién llamó primero? no me acuerdo. ¿O no Tengo llamó a una... nadie? no recuerdo, la verdad, me imagino que mi familia, seguramente, Y acá porque, lo bueno es que transmitieron ese partido. claro, todo el Transmitieron y eso mundo. te genera muchas cosas también. Así que yo creo que será uno de los, ya digo, así quizás podamos clasificar a más mundiales y que la expectativa es esa ahora con la Liga de Naciones. Pero creo que ese momento va a perdurar de aquí para siempre, así como el cabezazo de Nine Caviedes, que nos termina sellando la clasificación. Acá el cabezazo de Mónica Quinteros también será ese momento donde dice, se rompió esa historia y de ahí es lo que ha venido progresando también el fútbol femenino en nuestro país. Antes de continuar acá, recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, EQ593 Medio Digital, y compartir este podcast y seguirnos en todas partes como @la cabina deportiva. Ahora sí, Mayrita, por temas de tiempo igual para seguir avanzando, Mundial. Canadá 2015. Ecuador por primera vez. Sin importar los resultados porque sabemos que fueron abultadas las derrotas que se tuvo. Pero ya llegar a ese momento de cantar el himno nacional en una Copa del Mundo, la histórica, la primera para nosotros en el fútbol femenino y la única hasta el momento. Ya digo, yo he podido ver en algunas fotos que se tomaron del momento a Irene Tobar, por ejemplo, con las lágrimas en los ojos, a muchas de las chicas igual. ¿Cómo describiría ese momento hoy por hoy? Sí, fue algo demasiado emocionante ya estar en la cancha, cantar el himno, escuchar las notas del himno nacional. En ese momento, literal, se te llenaban los ojos de lágrimas y el corazón te latía a mil. Y era esa emoción de poder estar ahí. Como dijiste antes, podemos clasificar a muchos mundiales más, que sé que lo vamos a lograr porque hay talento, hay trabajo y poco a poco pues se va todo eh, direccionando para hacer Mm. las cosas de mejor manera y poder clasificar a varios mundiales, pero queda la historia, ¿no? La historia de haber sido la primera selección absoluta en ver clasificado a un mundial es algo que ya queda para toda la vida y queda grabado para siempre. Y fue una emoción única poder estar allá y poder ya jugar. Y tú veías a las suizas, a todas las rivales que eran Camerún gigantes, era las cameruneses, de buen tanque. contexto físico, y tú decías, bueno, no, la verdad teníamos que ser conscientes que habíamos logrado algo con poco. Entonces que se debería trabajar mucho más, pero bueno, tratamos de dar lo mejor de cada una de nosotras para conseguir los mejores resultados en el mundial. No se dieron, pero bueno, dejamos eso bastante en alto el nombre del país y sobre todo pues también dimos lo mejor de cada una de nosotras. ¿Qué es lo que más recuerda? Una anécdota que recuerde, porque igual hace poco conversamos con Gigi y ella siempre se acuerda de la expulsión y todo el mundo casi creo que recuerda esa parte, pero de su parte, ¿cuál es la mayor anécdota que le dejó Canadá 2015? En realidad, me parece que fue el primer partido. No sé qué minuto íbamos, y un balón dividido y me da un codazo en el ojo. Entonces el ojo se me empieza a cerrar. Mm. Y ya fue el Como entretiempo. boxeadora Sí, nomás, creo. literal, así.
Entonces siempre las que recuerdan esto me molestan y se ríen porque yo decía, ya se me estaba cerrando el ojo, me ponían hielo, hielo, hielo. Y yo decía, córtame, córtame aquí, córtame aquí. Como Rocky Balboa. Literal, yo pido que me corten ahí para que me baje la sangre, la hinchazón y todo se me reía en ese momento. Y fue como que ahí con hielo, 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 no se me cerró totalmente, pero sí terminé jugando con el morado y después, imagínate todos los colores que se hizo el ojo. Pero bueno, sí he tenido varios golpes que igual ahora último tuve uno en la cabeza, pero bueno, gracias a Dios he estado bien, estoy bien y fue una de las anécdotas así como que chistosas ahora, pero en ese momento dolía. Pero es de lo que recuerdo ¿Y justamente. esa camiseta seguramente la tiene guardada en algún sitio especial o no? Sí, ¿en qué veo? Ahí está, para un museo, quién se quita en una próxima. La verdad que soy malísima para eso. Yo creo que sí la guardó mi mamá porque, digamos, en camisetas de selecciones, años anteriores, lo primero que uno hacía era obsequiar, más que regalar, Ujú. obsequiar a la familia, a los amigos cercanos, un recuerdo de haber estado en la selección y pocas veces me quedé con algo de indumentaria. Hay personas que han guardado los pupos Mm. del gol, del no sé qué, entonces no me considero de esa parte de... Claro, algunos guardan hasta las medias de sus Sí, sí, partidos sí, y todo. Y yo a duras penas me acuerdo que usé. a duras penas tengo las camisetas de ñañas, dice la que usó el fin de semana. Yo Pero creo. bueno, eh, creo que sin duda será el mejor momento hasta ahora de la carrera de Madrid. Sí, justamente, el mejor momento hasta hace 15 días, 20 días. Estoy mala para la fecha, como te Ujú. dije, pero llevar esa copa también fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Y justo hablando de eso, adelantándonos un poco más en el tiempo y ya más cercano, esta Copa América que regresó a nuestro país, que primero aplaudir a la gente que acompañó a la selección ecuatoriana, si bien es cierto el tema de que las distancias de los estadios, al menos de Independiente del Valle, es un poco lejana, no es tan céntrica. A mí me hubiera gustado y digo, no sé, hubiera sido otra locura si el Atahualpa hubiera estado en su capacidad para recibir este tipo de certamen. Entonces, creo que la gente fue un plus adicional hacia uno como periodista, que muchas veces va a los partidos de la Superliga Femenina y ve a 30, 40 personas, ir a un estadio de Independiente y ver el primer partido 4.000, después el siguiente partido 7.000, el tercero contra Argentina, creo que ya estuvimos cercano a los 12.000, a las 12.000 personas, después la final 23.000 personas. Entonces, me imagino que eso a uno le motiva. Y ahora amerita ante 23.000 personas llevar la copa, que ya nos contaba en interno que es pesada. Primero, ¿cómo fue el contacto? ¿Cómo fue la sensación de decir, voy a hacer la que lleve y asimilar ese momento, voy a hacer la que lleve y presente el nuevo trofeo de la Copa América Femenina? Sí, en realidad fue una locura. Bueno, yo fui invitada el 2022, la fecha si no van conmigo, pero a una Copa Libertadores fui invitada como referente de fútbol Mm, femenino de Ecuador. Entonces la Conmebol me hizo esta invitación. Yo estuve allá haciendo las actividades que hace ujú. Conmebol. Estuve unos 5 días en Colombia, que fue la Copa Libertadores, y Fue ya en octubre. Ahí estuvimos nosotros cubriendo exacto, ahí, también. ahí Ajá. está. Ahí me invitaron, entonces Entonces, ahí estuve. Y fue bastante bonito porque eran actividades con niñas, pero también eran mm, actividades con directivos, que esta vez también se dio acá en el país. Y la verdad que fue bastante lindo y conocí a mucha gente con Mebol. Hubieron actividades donde había que exponer, hablar y todo demás. Y ellos quedaron encantados con mi manera de mm. no sé por qué, pero encantados con mi manera de exponer, de hablar del fútbol femenino, de hablar de mi país. Entonces, hubo ese acercamiento desde entonces. Pero ahora último, igual, ahora en la Copa América, me escribieron para que vaya a estas actividades como referente y no pude ir, eran 2 días nada más. Mm. Entonces no pude ir a una por entrenamientos y reuniones que tenía. Entonces, sí, la verdad que me dolió muchísimo no haber podido ir. Y era como que tenía que ir viernes y sábado. El sábado, bueno, a la final, Mm. pero solo iba a las actividades que iban a haber y obviamente a la final. Y el viernes yo les aviso que no iba a poder ir el jueves, perdón, le aviso que no podía ir el viernes. Bueno, me dijeron, es una pena, nos queríamos contar contigo, pero te entendemos. Y ahí Fabi Mares, una de las de Conmebol, me manda un audio y me dice, que tenía una sorpresa, pues tengo que decírtela por aquí.
Ya Dice, que no va a espera, venir, me claro, toca decirlo por espero acá. que te emocione tanto como yo. Y yo, ¿qué onda? Y dice, vas a llevar la copa, vas a presentar el trofeo en la final, que no sé qué. Yo, ¿qué? Era que gritaba en mi casa ahí, emocionada, porque ¿será que sí me vio bien el Sí. contacto? Yo decía, y ella emocionadísima porque entonces entablamos, se puede decir, una cercanía ahí. Entonces fue bastante lindo que ellos se hayan emocionado, otras personas de Conmebol Mm. también. Otra de ellas es May, que es de Conmebol, que estaba muy emocionada. Me dice, no, qué increíble, te lo mereces. Y fue así como se dio todo. Entonces ahí fue que me comunicaron ya para llevar la copa, el trofeo. Y ya el momento de presentarla ante todo el público y sobre todo más porque gente o sea, que le conoce, gente que dice, ella es Mayra Olvera. ¿Cómo fue ese momento ya de entrar a un Rodrigo Paz repleto? Porque en ese momento no es que la gente llegó Sí, sobre el partido, ya ese estaba. momento la gente ya estaba. Y nada más que iban a estar Marta, Linda Caicedo y Cata Ulme, que para mí también es muy referente acá en Sí. Sudamérica. Entonces iban a estar muchas protagonistas, muchas grandes jugadoras, pero la que se llevó el show fue Mayra llevando el trofeo. Te cuento que sí. Nosotros en la mañana tuvimos actividades en el hotel, estuvimos con directivos, con gente de FIFA también, en actividades presentando proyectos y demás. Entonces fue bastante bonito. Y de ahí ya nos dieron un tiempo determinado para almorzar, ducharnos, cambiar e ir al estadio. Entonces ya fuimos al estadio y llegando al estadio ya de una me bajan y me dicen, mira, vamos a practicar, tienes que hacer esto, aquello, la copa es pesada, nos preocupa eso, que no sé qué. Le digo, bueno, sí, he ido al gimnasio, así que vamos a ver qué tal. Pero no pensé que era tan pesada. Entonces ya fuimos, nos dirigimos, me dijeron dónde ubicarme, dónde tenía que ubicarme en el momento, en qué momento salir, que tenía que saludar, alzar un poquito la copa, dónde iba la copa, exactamente, porque estaba el podio, y tenía que estar en la mitad de la mitad, y ahí virar lo que quede en la parte de adelante de Copa América para el público. Eran muchas cosas. Y yo dije, bueno, al final ya la llevo y la pongo Claro, ahí, ya. porque queda enredado. Entonces viene la persona que está encorbatada con la No. copa, abre, y él con guantes, todo, y ahí ya me la da así. Hay uno sin guantes, sin nada. Dice, me Entonces, la llevo a la casa. bueno, me la llevo. Entonces empezamos y estaba pesada, practicamos, pregunté dónde eran los movimientos, dónde tenía que ir y demás, y ahí ya damos la copa. Y ya estuvimos viendo el calentamiento también desde adentro, a Colombia y Brasil. Y ya cuando era el momento, yo estaba parada adelante y regresé a ver y las figuras que dijiste La estaban atrás primerita es para Marta, salir, claro. claro, la capitana. Entonces yo solo regreso a ver y veo todas las figuras y digo, wow, así veo el estadio totalmente lleno. Lo primero que venía a mi mente es, no te vayas a caer, no te vayas a caer. Entonces era como que decía, bueno, solo disfrútalo ya, era ese momento y faltaba todavía como 2 minutos para, ya dicen el nombre y ahí yo salía y ya me dan la copa. Entonces yo estuve haciendo fuerza de brazo 2 minutos antes de llevarla. Y Claro, a lo que la alzo, entonces ya empieza a caminar, alcé la copa y para esto también yo no anuncié nada. Era claro. una sorpresa. Sí, porque nosotros también que A estábamos ahí, nadie. ella es Mayra Olvera, sí, es Mayra. A nadie, a nadie. Te cuento que eso, todo lo que causó, toda la gente que me escribió Mm, fue otra locura. Tantas etiquetas en Instagram que ha de haber No, tenido. pues Creo. sí, también. Y aparte la gente me escribía por interno, por Instagram, gente de acá del país, de otros lados, que eran, no se creían de que había llevado, pero que me lo merecía, que qué chévere. Y solo sabía mi mamá y, o sea, mi familia y el cuerpo técnico de ñañas, porque por el Claro. entrenamiento y demás iba a tener otras actividades, entonces les avisé a ellos. Pero en mis redes no anuncié nada, no dije nada. Y cuando ya salí, todo el mundo enloquecido, no tienes idea de la reacción que hubo. O sea, yo me quedé sorprendida, pero full Sí, yo creo bien. que nos alegró mucho porque aparte Sí, el camino de Mayra también ha sido muy, muy bueno y ha tenido que superar muchas cosas también. Y sobre todo que valoren eso desde la Comebol, por ejemplo, en este caso. A todos creo que, que conocemos a Mayra decíamos que qué orgullo que esté ahí. Sobre todo porque decíamos también, algún rato también se quedará esta Copa América acá en nuestro país, pero ya la levantamos, ya una ecuatoriana levantó la Copa América y estamos por imagínate, ahí. también Y para es la tan bonita historia. de cerca, ¿cómo No, se la es ve? bellísimo, es Porque ahora bellísimo. cambió el diseño, por eso le digo, Claro, porque pero es el otro diseño estaba bien, pero no, a mí este me gustó diseño este está espectáculo. espectacular. La verdad que como decía, la cercanía, o sea, que tuvieron las personas de describirme y todo fue también una parte increíble de lo que pasó ese sábado, después del partido también, ¿no? Todo
espectacular que fue el resultado, todas las emociones que vivimos, pero me quedo también con eso, las Ujú. personas, compañeras de selección mismo que me escribían que se sentían parte de, que Claro. es como que ellas Yo hayan levanté estado, contigo, sí, Mayra. exacto, sí. Entonces fue como que yo dije, wow, fue emocionante también. Qué emoción también Sí, nos sí, generó sí. a todos ese momento. Por temas de tiempo, Mayra, la verdad que nos hubiera encantado seguir explorando esto. Ya aquí hemos dicho, cuando se habla de fútbol femenino, basta o falta el tiempo. Así que para aprovechar un poquito, ¿qué es lo que falta en la carrera de Mayra Olvera? ¿Cuál es un objetivo que todavía se tiene en este mundo del fútbol? En realidad pareciera que no faltara dentro de mi carrera, pero no he quedado campeón en la Superliga, Ujú. entonces es algo que lo sigo soñando, que no se ha dado, pero que pienso que con trabajo y constancia, que es lo que me caracteriza, vamos a seguir trabajando para eso, que lo voy a conseguir y que va a seguir, o sea, difícil ya lo es, pero esos retos a mí me motivan más. Y el tema, siempre esto es un poco duro en el tema de los futbolistas, porque hay un cierto tiempo de carrera. ¿Cuánta fortaleza hay para seguir avanzando en esto? ¿Cuántos años más le queda a Mayra dentro del Flores? De mi parte, esperemos que sea bastante, porque, aparte, como digo, Mayra juega muy bien, es siempre atenta con los medios de comunicación y eso es lo que más se valora también dentro de nuestra profesión. Sí, lastimosamente los deportistas, los futbolistas tenemos un fin en nuestras carreras y siempre nos cuesta hablar un poquito de eso, Mm. pero es una realidad que también ya poco a poco la voy asumiendo. Pienso yo que todavía estoy para jugar, que me he sentido bastante bien estos últimos años, he estado en buen nivel, en buen ritmo y eso me motiva para seguir unos años más. Tampoco quiero llegar a muchos años más porque también tengo una carrera como directora técnica que me Ah. gustaría en su momento también ya hacer la práctica, estar dentro de. Yo pienso yo que un par de añitos más todavía voy a estar en cancha, esperando que con la bendición de Dios pues esté bien y seguir ahí motivada. Y seguramente ese título llegará. El tema, y se me adelantó en la pregunta, entrenadora de fútbol, porque es quizás algo ya se tiene en la sangre, ¿no? Pues decir, pasé toda mi vida jugando, ahora quiero seguir impartiendo eso a las chicas. ¿Cómo va ese tema? Y si ese es el principal objetivo que se tiene para continuar con la carrera en la vida de Mayra Olvera, o quizás también tiene otro plan por ahí, no sé, empresaria, ponerse Mayra Fútbol Club también su equipo. ¿Cómo va el tema por ahí? Sí, en realidad siempre me gustó el tema de enseñar, ¿sabes? Siempre fue eh, primordial en mí. Entonces, me gustó mucho la carrera de dirección técnica. Ya me gradué hace muchos años atrás. He estado en categorías inferiores también con el Mm. club, con Ñañas. Estuve trabajando en otros clubes anteriormente. Entonces, voy ganando a poco esa experiencia, que obviamente no puedes llevar casi que de la mano las dos Ujú. cosas, ser jugador y técnica es bastante difícil, es por eso digo que un par de añitos más y dedicarme 100% a la dirección técnica, y que si bien es cierto, me encanta y no me veo muchísimos años en la dirección técnica, sino Mm. también me gusta el tema de la dirigencia. Mm. Entonces, inclusive ya voy a empezar un curso también, justamente con Mebol, así que Ahí. agradezco también la beca que me dieron, que fue algo también increíble de haber conseguido, y sobre gerencia deportiva. Entonces, me gusta también por ahí prepararme porque soy de las personas que piensa que la preparación es primordial. O sea, puedes tener nombre, puedes tener muchas cosas, pero cuando llega la oportunidad no estás preparada, esa oportunidad así como llegó se va. En 10 años ya saben, Mayra presidenta de la Comebol, que sería algo Sí. fantástico. ¿Quién quita también acá seguir con el tema? Bueno, Mayrita, antes de despedir también a toda la gente, invitarles a que compartan este podcast, dejen sus comentarios, lo que más recuerden de Mayra en nuestro canal de YouTube, suscríbanse en EQ593 Medio Digital y sigan compartiendo también la pasión que tenemos por el mundo de los deportes. Nos pueden seguir en las redes sociales como La Cabina Deportiva para que sigan pendiente del fútbol femenino, de otras actividades también donde nuestros ecuatorianos siguen destacando y claro, seguir a Eco Radio 593 y a Comunícate Ecuador que hacen posible este espacio. Parte final, Mayrita, agradecerte primero por el tiempo, al Club Ñañas también por la disposición. Ya hemos tenido dos invitados del Club Ñañas. Primero fue Fernanda Vázquez y ahora también con Mayra Olvera. Las palabras para las niñas que le están viendo, Mayrita,
y sobre todo para toda la gente que ha acompañado en tu carrera deportiva, le ha acompañado en su carrera deportiva y que seguramente va a seguir disfrutando del fútbol. En realidad, primero agradecerles por la invitación, fue un momento bastante ameno, en realidad retroceder tantos años atrás y recordarlo fue bastante lindo, así que esperamos que lo compartan y den like. Fue una tarde increíble. A todas las niñas siempre me gusta decirles que se atrevan a soñar y que sobre todo trabajen por ello, trabajen por ese sueño, porque hoy en día, y siempre va a ser así, nada es fácil, todo se obtiene con sacrificio, con responsabilidad. Y en el fútbol hay muchos talentos, pero si no hay esa disciplina, con esa constancia, muchos quedan en el camino. Así que tienen que ponerse pilas, seguir entrenando y ser constantes más que todo para llegar a lo grande. Esta ha sido nuestra nueva invitada acá en el podcast Inside de la Cabina Deportiva. Siempre invitarles a que nos sigan en todas las redes sociales, a que sigan compartiendo este contenido. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @FerZPauca. Gracias por ver este contenido junto a nosotros, de disfrutar de la carrera de Mayra Olvera. Y nos estaremos viendo en un nuevo capítulo acá en Inside del podcast de la Cabina Deportiva.